Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de Ministerio Dominical y antes de hacerlo vamos a orar. Padre eterno y Dios bendito, te agradecemos porque tú nos permites poder estudiar de tu palabra, poder encontrar en ella las doctrinas que tú quieres que nosotros aprendamos, cómo seguirte, cómo ser obedientes a ella. Te rogamos, Padre, que tú nos guíes, que nos ayudes, que nos guardes para poder andar siempre conforme a tu palabra. Guíanos con tu santo y bendito Espíritu, y lo hacemos todo en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, nuestro hermano Víctor nos guiará con el estudio. Muy buenos días, hermanos. Ya hemos llegado al estudio número 6 de esta preciosa epístola a los tesalonicenses y hoy también comenzaremos la consideración del capítulo 2. Y bueno, como siempre, al comenzar un capítulo, lo leemos entero para que tomemos conocimiento de él en una forma conjunta. Es una bendición. Primera a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo.
Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Como podemos ver, este capítulo consta de 20 versículos. Y junto con leer el capítulo completo, ahora nos vamos a valer también de uno de los bosquejos que les mostré en segundo estudio, como ejemplo para estudiar cualquier libro de la Biblia. Y en uno de esos bosquejos hay una subdivisión de 5 puntos principales en el capítulo 2. Y son los siguientes. A, motivo y método de un verdadero testigo de Cristo, que abarca del versículo 1 al 6. B, el aspecto maternal del ministerio del apóstol Pablo a través del consuelo, versículos de 7 al 9. C, el aspecto paternal del ministerio del apóstol a través de los mandatos que hay entre los versículos 10 al 13. D, el aspecto fraternal del ministerio del apóstol, que plantea un desafío para los creyentes, versículos 14 al 16. E, la recompensa del verdadero testigo de Cristo, del versículo 17 al 20. Esa es una agrupación ordenada que puede servir para encauzar un estudio. A propósito, busqué esto para que ustedes vean la utilidad de los bosquejos. Comenzamos entonces con el primero, motivo y método de un verdadero testigo de Cristo, y eso abarca los primeros 6 versículos. En cierto modo, estos versículos tienen un carácter apologético, es decir, Pablo eh, menciona los hechos de la obra evangelística realizada en Tesalónica. Tenemos así los primeros 6 versículos y vamos a comenzar con el versículo primero. En esta primera sección podemos ver a simple vista algunas cosas. 3 veces se menciona el verbo saber, ahí en el 1, el 2, el 5, y 5 veces aparece el sustantivo Dios en los versículos 2, 4 y 5, y 2 veces se menciona la palabra evangelio. Así que como podemos ver, hay varias cosas interesantes en esta primera sección. El versículo 1 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Con esto el apóstol está diciendo que la llegada de ellos allí, predicando el Evangelio, lejos de provocarles confusión a ellos, les llevó a una firme convicción. La visita de estos siervos de Dios no pasó desapercibida en Tesalónica, ni fue sin provecho ni sin fruto. Los que se habían convertido a Cristo por la predicación del Evangelio, predicado por ellos, eh, tenían la convicción y la evidencia de su poder en sus propias vidas. Entonces, eso es una cosa importante. El versículo 2 dice,
pues habiendo antes padecido y ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran tribulación. Esto es algo muy especial. Ellos les habían contado lo que padecieron, todos los insultos y los vejámenes que sufrieron allí en Filipos, terminando con Pablo y Silas encarcelados, aún allí en esa lúgubre, lúgubre cárcel romana, ellos cantaban himnos de tal modo que cuando ocurrió ese terremoto que afectó la ciudad, el carcelero no encontró nada mejor que ir hacia ellos cuando le llamaron para que no se matara. Entonces, ellos les contaron cómo tuvieron que salir de allí, aunque también hubo frutos de aquel trabajo. Eh, entonces, tuvieron padecimientos físicos y trato brutal, pero no desmayaron. Y el apóstol dice que ellos sabían eso y el mismo denuedo, vale decir, el esfuerzo y fervor en presentar el Evangelio allí, también lo manifestaron en Tesalónica. No fue un esfuerzo sobrehumano el de ellos, sino un denuedo otorgado por Dios para que no desmayaran ante las hostilidades del mundo. Así pudieron predicar el Evangelio de Dios entre ellos, y ellos lo sabían. Todas estas cosas afirman la fe, y por algo el apóstol recalca esto, como lo vamos a ver enseguida. Estos siervos de Dios predicaban un evangelio emanado de Dios. Dios les dio el denuedo para predicar y fueron eh, encomendados para anunciar el evangelio de Dios en medio de esa gran tribulación. Ellos predicaban en un evangelio entonces que no era producto de su imaginación o sus ideas, sino que emanado de Dios. No predicaban ninguna idea o creencia inventada por ellos, sino solamente lo que Dios les había mandado. Era muy importante entonces que los creyentes supieran esto, porque ellos a su vez harían lo mismo, les imitarían, como se dice en el capítulo 1, entre los versículos 3 al 6. Ya estaban unidos como hermanos, creían el mismo evangelio, tenían el mismo Dios y sufrían grande tribulación igual que ellos. Así que había una comprensión y todo esto sin duda que sirvió de ejemplo, un gran ejemplo nos dan también a nosotros, Pablo y sus compañeros, y también la iglesia en Tesalónica, para que nosotros no desmayemos en nuestro testimonio, amados hermanos. El versículo 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Hay otras versiones de la Biblia que dicen nuestra predicación, que en el fondo es lo mismo, porque lo que ellos hacían era presentar el Evangelio y les exhortaban para que recibiesen a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. Y esa exhortación no era algo erróneo, porque procedía de Dios.
Los siervos de Dios no hacían exhortaciones, como diríamos en el presente, lacrimógenas, es decir, sin apelar al sentimentalismo y a las emociones, sino que presentaban el Evangelio de Dios para que afectara a sus entendimientos y conciencias. Los siervos de Dios hacían a la vez siempre su labor en santidad, ni trataban de engañar a nadie, sino predicando siempre la verdad. Así que no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño. Todas estas palabras tienen su valor, eh, son guías para nosotros, cómo debemos predicar. Predicar el Evangelio es ponerlo en forma doctrinalmente correcta y haciéndolo en santidad y aborreciendo el engaño. La exhortación por recibir a Cristo entonces no procedió de ese tipo de cosas, sino que predicaban la verdad. El versículo 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Todo siervo de Dios, hermanos, debe ser aprobado por Dios para poder predicar el Evangelio. Y nunca debemos apartarnos de esta norma divina. Cuando en una asamblea se le da oportunidad a hermanos más jóvenes que presenten el Evangelio, es a modo de ejercicio y para ir viendo si realmente están capacitados o no. Una buena forma de percibir cuando un hermano comprende bien las cosas de Dios es escuchar sus oraciones y su testimonio de vida se puede ver también. Pero entonces hay algunos hermanos que evidentemente no se ven en ellos condiciones para predicar porque no poseen el don o porque no están capacitados todavía, se molestan si después no les invitan a predicar. Debemos más bien ser muy comprensivos de esto, porque como dice aquí, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Esto sugiere que no cualquier persona podía hacerlo. Y seguramente Pablo está haciendo mención a lo que ocurrió allí en Antioquía, cuando el Espíritu Santo los apartó para que fuesen a predicar el Evangelio. Y los hermanos de la asamblea lo supieron y estuvieron de acuerdo eh, en encomendarlos a la obra. Así que no debemos apartarnos de esta norma divina. No es simplemente porque alguien es elocuente que puede predicar el Evangelio. El Evangelio no es algo liviano ni sin importancia. Algunos tienden a pensar que el Evangelio es una cosa menor en relación con el ministerio o la enseñanza a los creyentes. Pero no es así. Todo es importante. Los que predican el Evangelio, entonces, deben ser personas confiables ante Dios y ante los hermanos de la iglesia. Deben ser doctrinalmente confiables. Hace un tiempo atrás un hermano que
acostumbra o acostumbraba a predicar entre nosotros el Evangelio, se oponía a que no le parecía bien que se predicara sobre las doctrinas, porque eran términos raros como expiación o propiciación, pero es el deber de los predicadores explicar esas cosas a fin de hacer entendibles el mensaje de salvación en Cristo nuestro Señor. Entonces, la doctrina del Evangelio se debe comprender. Yo en cierta ocasión hice un ejercicio eh, cuando analizábamos la doctrina de la cruz. Dibujé una cruz y puse todos los conceptos relacionados con el Evangelio así en forma desordenada sobre aquella cruz. Y les pedí a los hermanos que ordenaran eso, que pusieran las cosas, las doctrinas, los conceptos, cuáles iban primero, cuáles iban después, cuáles eran los resultados. Y la gran mayoría se confundió y no supo hacerlo. Y realmente es un ejercicio muy bueno porque ayuda a comprender cuánto entendemos y si es comprensible lo que nosotros predicamos. Además, ellos predicaban sin errores, eran santos en su conducta, eran veraces en lo que decían y no buscaban agradar a los hombres, sino a Dios. Esto debe ser perceptible en la asamblea donde se congregan. Incluso deben tener buen testimonio de otros hermanos y otras asambleas. Deben vivir conscientes de que Dios prueba nuestros corazones. Aquí tenemos una razón de por qué no quita las tribulaciones y hostilidades, porque así va forjando nuestro carácter. Entonces, a veces los hermanos tropiezan porque se encuentran con dificultades y piensan que Dios los abandona, pero no es así, nos está formando. Entonces, todo esto es para el progreso de los siervos de Dios. Ellos sabían que iban a encontrar dificultades y no se volvieron atrás. El versículo 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ahí de nuevo está esa expresión, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Estos siervos de Dios nunca predicaron buscando eh, la simpatía y aprobación de las personas. Los creyentes en Tesalónica lo sabían muy bien porque ellos les dijeron que eran pecadores perdidos, necesitados de salvación. No predicaban un evangelio mutilado como ocurre hoy en día, en muchas partes en donde no se habla del pecado ni de la condenación eterna para no asustar ni estresar a las personas. Y siempre hay personas que quieren que los hagan sentirse bien y nada más. Quedan encantados con una iglesia porque los recibieron tan bien, pero sin ir más allá. Y por esa causa, algunos acomodan el Evangelio para lograr eh, feligreses y así aumentar la membresía de sus iglesias. Pablo y sus compañeros nunca hicieron eso y nosotros nunca debemos traspasar esta norma divina. Es muy tentador predicar como para caerle bien a las personas, pero eh, no es eso lo que debe hacer un porque aquí dice incluso Dios es testigo. Cuando nosotros predicamos, Dios está contemplando, está escuchando, de modo que las palabras que debemos
emplear, no solamente deben ser correctas y corteses, sino también veraces, sin ocultar eh, el pecado del ser humano, llamando al arrepentimiento para que reciban a Cristo como Salvador. Por eso el apóstol Pablo insiste en sus cartas que otros le imiten. Por ejemplo, segunda a Timoteo 2, versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí en este versículo hay 4 generaciones de creyentes. Pablo, eh, Timoteo, que lo ha escuchado en su testimonio, que prepara a hombres fieles y que ellos a su vez sean idóneos para enseñar a otros. Los siervos de Dios tenemos o debemos enseñar a otros hermanos fieles para que hagan lo mismo, de modo que ellos también puedan enseñar a otros y así sucesivamente. Esto me hace reflexionar y preguntarme a mí mismo: ¿qué estoy comunicando yo a mis hermanos? Por otro lado, me pregunto: ¿estoy formando a otros hermanos fieles? Eso es lo que se requiere, que haya hermanos que sean fieles para aceptar los principios que se señalan, eh, observar la conducta para imitarlas. Eso es bíblico, pero hay muchos que deliberadamente no quieren ser imitadores de otros, tal vez pensando en que así serán más auténticos. Ahí en Filipenses 4:9, después que el apóstol le muestra una serie de cosas en las cuales ellos debieran pensar y hacer, dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Este es un versículo tremendo. Aquí aparecen 5 verbos que indican acción de parte de los creyentes. Lo que aprendisteis de mí, dice Pablo, lo que recibisteis de mí, lo que oísteis de mí, lo que visteis en mí. En mí, qué tremenda responsabilidad tengo yo ante Dios y ante ustedes, porque uno tiene que tomar estas palabras para aplicárselas a uno mismo. Y el apóstol concluye con esto hacer. Se pregunta usted qué cosa tiene que hacer para crecer y madurar en las cosas de Dios, para ser hombres fieles a quienes se les confíe el Evangelio y la enseñanza de la doctrina cristiana. Bueno, aquí una de las cosas es imitar el ejemplo de otros hermanos que van más adelante. Va quedando una huella. Sería muy triste que nosotros no dejáramos ninguna huella o que dejáramos una huella eh, no buena, no provechosa, que no les sirva a los hermanos. ¿Aprenden algo con lo que yo enseño? Yo tengo que hacerme esa pregunta. ¿Han recibido la palabra que yo he enseñado? Los que me han escuchado, ¿me entienden? Lo que visteis en mí, la conducta mía. Más arriba decía sin errores.
Ojalá que nosotros no tengamos muchos errores porque todos nos equivocamos. Entonces uno tiene esta tremenda responsabilidad porque Dios es testigo de estas cosas. Entonces, este pasaje de Filipenses 4:9 es muy decidor, contiene mucho, da para meditar muchas cosas en él. Entonces yo lo expreso para que ustedes lo puedan eh, masticar y digerir y meditar con más tiempo, con más dedicación. El versículo 6 dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser una carga como apóstoles de Cristo, como enviados de Cristo. Esa es la intención que tiene aquí la expresión apóstoles. Los siervos de Dios no buscaban gloria de los hombres. Y así debe ser con todo predicador, ni de los creyentes ni de otros. Es fácil dejarse llevar por la vanidad y el deseo de aprobación de los demás. Esto puede ser muy humano, pero como buenos discípulos de Cristo, ellos prefirieron negarse a sí mismos. Podrían haber hecho uso de su condición de apóstoles de Cristo, de siervos de Cristo, de enviados por Cristo, para que les atendieran de la mejor manera posible, pero no lo hicieron. No quisieron ser una carga para ellos. Ellos sabían muy bien que estaban muy apremiados por las tribulaciones. Incluso hasta podrían haber tenido escasez de alimento por esas cosas, la hostilidad del mundo, de la gente, de los tesalonicenses en contra de ellos. Qué gran ejemplo de servicio humilde nos dan estos siervos de Dios. Más adelante, en la otra sección, el apóstol Pablo va a explicar en qué consiste esto de que ellos no hayan querido ser carga para sus hermanos. Pero pudiendo haber hecho uso de su calidad de apóstol, más bien se restringieron eh, con mucha comprensión por la condición de ellos y así se comportaron y así explica el apóstol entonces lo que fue su participación ahí en Tesalónica en estos primeros 6 versículos. Vamos a dejar hasta aquí porque ya viene la sección siguiente y es mejor tomarla en su conjunto para una mejor comprensión. No queda sino decir que nosotros debemos imitar el gran ejemplo de estos hermanos eh, que los tesalonicenses aprovecharon tan bien que fueron imitadores de ellos y también dieron buen testimonio de vida cristiana. Y eso fue notorio a toda la región. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos, porque el Santo Espíritu tuyo se agradó en dejar consignadas estas palabras, estas situaciones que les tocó vivir a los siervos de Dios, que en medio de las tribulaciones y apremios físicos y emocionales no volvieron atrás, siguieron adelante confiando en tu provisión y contentos de que se le haya confiado el Evangelio. Padre Santo, ayúdanos a nosotros también para que los imitemos, no por las fuerzas nuestras, sino que podamos ser preparados por ti
para eh, asumir estas cosas y seguir avanzando, testificando fielmente de nuestro Señor Jesucristo para la salvación de almas eh, antes de que Él venga y ya no haya ocasión para hacerlo. Te damos gracias por estos momentos compartidos, rogándote que tú ayudes a nuestras mentes y corazones a recepcionar para no olvidar estas enseñanzas, sino que más bien, como dice el texto de Filipenses, hacerlas, que podamos ponerlas en práctica, que haya entre nosotros hermanos fieles a quienes encargarles el Evangelio y la doctrina cristiana. Te pedimos todo esto muy agradecidos en el nombre digno y bendito del Señor Jesús. Amén.